Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Levítico capítulo 17. Busca en tu Biblia Levítico capítulo 17. Este capítulo es muy importante, muy interesante porque es una transición entre todo lo que ha venido diciéndonos Dios a través de los primeros capítulos en cuanto a cómo es que se debería de alguna manera guardar o seguir, ¿no?, las instrucciones dentro del tabernáculo. De aquí, del 18 en adelante, va a comenzar a hablar ya de leyes un poco más prácticas, incluso, ¿no?, en el día a día. Pero el capítulo 17 es muy importante porque nos habla y nuevamente pone su énfasis Dios en que cuál era el propósito por el cual él había establecido el tabernáculo y cómo es que de pronto todos los sacrificios tenían que ser llevados al tabernáculo, ¿no? Ya que él estaba determinando este lugar para eso, ¿no? Y dice que no se levanten sacrificios fuera del tabernáculo, ¿no? Ahora, cuando dice esto, es porque de alguna manera el pueblo tiende a hacer esto porque viene de Egipto, donde ha aprendido diversas formas de sacrificar a sus propios ídolos, a los cuales aquí el autor de Levítico los llama demonios, ¿no? Mira lo que dice el verso 7, dice, ¿no? Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y podríamos decir que Dios lo está diciendo con toda seguridad bien, porque el pueblo anteriormente lo hacía, o los pueblos paganos también lo hacen, pero también el pueblo acaba de salir de pronto de meses después de lo que había sucedido con el becerro de oro. Porque esta palabra demonios es justamente una forma de adorar a esos ídolos paganos, ¿no? A esos dioses, ¿no? Entonces, todas esas deidades, entre comillas, o espíritus, entre comillas, que de pronto se llevan la gloria de Dios y robaban la adoración a Dios, a ellos ya está llamando demonios, ¿no? Todo tipo de idolatría que se hacían a diversos falsos dioses o dioses paganos, ¿no? Pablo también usa esta palabra cuando él habla en su carta a los Corintios sobre estos de la idolatría, ¿no? O el sacrificio o comidas preparadas para estos ídolos, ¿no? Y ahí vemos incluso con nombres, Artemisa, Diana, Venus, Afrodita, y todo lo que venía desde de pronto del pensamiento griego, ¿no? Entonces Dios se está refiriendo justamente a que no haga eso su pueblo, ¿no? Sino que entienda que los sacrificios para el Dios verdadero tenían que ser hechas en el tabernáculo a través del sacerdocio levítico, que ha dado las características del sacrificio que tenían que traer. Un cordero, dice, bueno, no algo tullido, ¿no? Qué tipo de animales debían de traer y todo, ¿no? Todo eso nos ha explicado ya en los primeros capítulos. Ahora, pero a pesar de este énfasis que hizo, la historia del pueblo de Israel nos muestra de que ciertamente más adelante ellos terminan haciendo todo lo contrario, a pesar de lo exhaustivo que fue Dios. Y un pequeño ejemplo, yo les he dicho, ¿no? Quizás de alguna manera ya vemos en Salomón, después de David, que de alguna manera vemos ciertas permisiones que hace él con los profetas de sus esposas, pero después de Salomón el reino se dividió, ¿ya? Quedó como sucesor su hijo Roboán, pero hubo un grupo del pueblo que se sublevó, se rebeló contra Roboán eh, a través de un hombre llamado Jeroboán, ¿sí? Y Jeroboán se llevó 10 tribus de Israel y se quedó solamente Roboán con 2 tribus, Judá y Benjamín. Y este Jeroboán, el que se rebeló, no quería que el pueblo vuelva porque de alguna manera por el tema de las fiestas o por el tema de los sacrificios tenían que ir a Jerusalén, ¿no? Donde se encontraba en la tribu de Judá el templo ya para este entonces, y él prácticamente prohíbe al pueblo de que vuelvan a Jerusalén. Y eso lo podemos ver registrado, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 15, ¿no? Anótalo, mira lo que hace Jeroboam, ¿no? Después de haberse revelado, dice. Y él designó sus propios sacerdotes. ¿Cómo? No eran de la tribu de Leví, sino dice, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Nos vuelve a usar el mismo término, y para sus ídolos, para los dioses paganos. Y dice, y para los becerros que había hecho, y encima le había hecho, dice, 2 becerros, a quienes ahora
estas 10 tribus que se han apartado, que se han dividido, van a comenzar a adorar. En Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28, que también es un paralelo con lo que estamos leyendo de Segunda de Crónicas, dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué tal mentira, no? Porque ¿quién es el que los había hecho subir de la tierra de Egipto? Era el Dios de Israel, Jehová, ese mismo Dios de sus padres, ese mismo Dios de Moisés, ese mismo Dios de David, de Salomón, ese Dios que llamó a Abraham. Él es el que les dio la promesa y también los hizo subir de Egipto. Pero ahora, años después, cuando el reino está dividido, Jeroboam le está diciendo al pueblo una gran mentira. Le está diciendo: adoren estos 2 becerros, porque aquí estos son tus dioses que les ha hecho subir de Egipto. Y el pueblo va a comenzar a idolatrar estos falsos dioses. Ahora entendemos por qué Dios fue riguroso cuando trajo juicio sobre Israel. Fueron los primeros en ser llevados cautivos por los asirios, ¿no? Y ciertamente hubo toda una matanza, ¿no? Pero debido justamente a su idolatría. Ahora vemos por qué Dios usa palabras tan fuertes en el libro de Isaías cuando los dice mujer adúltera. Los he criado como a hijos, pero todos me han abandonado. Y ciertamente lo habían abandonado. Desde el rey hasta el siervo de menor rango habían abandonado a Dios y ahora estaba tras otros dioses. ¿Esto puede suceder en el cristianismo? La historia nos dice que sí, ciertamente. El cristianismo genuino de los primeros años del libro de Hechos, llegando a los años 280, 300, también el cristianismo se paganizó y de ahí sale la Iglesia Católica Romana. Se volvió pagana. Terminaron adorando una virgen, santos, catedrales, al mismo papa, y terminaron idolatrando cualquier otra imagen menos al Dios vivo. Y nuevamente Dios permitió que pasen años, y ya para los tiempos de la Reforma nos devolvió de nuevo al principio, a su palabra, porque todo está en su palabra. Nos devolvió a su palabra. Pero hoy en día, mira, de la Reforma han pasado 504 años. Hoy en día hay muchos grupos religiosos que se hacen llamar cristianos, pero en el fondo, cuando tú analizas un poco su sistema de creencia, hay bastante idolatría. Hoy en día podemos encontrar que cada quien crea sus propios ídolos. Podría ser su pastor, su reverendo, su apóstol, su iglesia, su local. Entonces, el ser humano tiende siempre o se deja engañar por el enemigo que le pone falsos dioses, falsas prioridades. La pregunta esta noche es: ¿cuáles son tus prioridades? ¿Honrar a Dios según su palabra o honrar a Dios a tu manera? Porque lo que ellos hicieron en el fondo fue querer honrar a Dios a su manera. Y Dios lo que les está diciendo en el libro de Levítico no es a la manera de ustedes, es conforme yo lo he determinado en mi tabernáculo, bajo mi sacerdocio, bajo estos sacrificios, porque estos sacrificios y todas esas instrucciones que Él nos da para presentar esos sacrificios apuntaban a un sacrificio mayor que Jesucristo. Y lo que el enemigo hace entonces es simplemente tergiversar esta verdad para que justamente el hombre crea que está adorando a Dios, pero en el fondo está mucho más lejos del verdadero Dios. Decimos por eso, preferible un ateo, porque al menos sabe o está diciendo que no cree en Dios, a un religioso que cree que está adorando a Dios cuando en el fondo está adorando cualquier otra cosa menos a Dios. Es mucho más fácil predicarle a un ateo que a un religioso que de pronto dice: no, todos los caminos te llevan a Dios. Bueno, entonces ya hemos estudiado la primera parte donde en Levítico, donde nos deja la instrucción clara a su pueblo de que debía ser en el tabernáculo, ¿no? Y ahora, del verso 10 al 16, va a hablar sobre la sangre, sobre algo que también quizás salen muchas preguntas. ¿Podremos comer o no podremos comer el relleno? ¿Alguno de ustedes ha comido relleno alguna vez?
¿no? En mi tierra, en quechua, lo dicen muxinca, ¿no? Por eso que acá en Lima creo que lo llaman morcilla, si no me equivoco, ¿no? Pero en mi tierra lo llaman muxinca. Y yo de niño comía harta muxinca con cancha, con su cebollita china y su hierbabuena, y qué rico, la verdad. La Uy, pastor, respuesta no me es hagan tocar. hoy. Hoy, cristiano, ¿podrás comer relleno? Te lo respondemos al final, ¿les parece? Entonces vamos a leer los textos que siguen y vamos a entender un poco más en qué contexto prohíbe todo este tema de la sangre y de poder consumir sangre y todo lo demás. Verso 10, mira lo que dice. Pero antes de leer, te pido que ores junto conmigo. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra y Señor, sea tu Santo Espíritu disponiendo nuestros corazones, Señor, para poder ser instruidos por tu palabra. Y ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra, Señor, a explicar lo que logro entender de tu palabra, lo que tú quieres realmente, Señor, que tu pueblo entienda, Señor. Y si por ahí, Señor, hay cosas que quizás no entendemos, Señor, queremos descansar en que tú sabes por qué dices las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra siempre sean para ti. Amén. Verso 10 dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, dice, ¿no? Entonces, nuevamente termina con esta frase, la cortaré de entre su pueblo, de que esto era un pecado, de que algo que a Dios no le agradaba y que definitivamente era algo muy serio al punto de que Dios lo sacaría de su pueblo, ¿no? Lo cortaría de su pueblo. ¿Quién? Cualquier varón de la casa de Israel o extranjero que mora entre el pueblo, ¿no? Con ellos, dice, comiere alguna sangre. Yo pondré mi rostro contra esa persona, dice, eso no me agrada. Cuando dice comiere esa sangre, en aquel entonces, ya, en aquel entonces, viendo todo el contexto de que justamente le está diciendo, ya no hagan más como lo hacen otros pueblos, ya no presenten sacrificios en los lugares altos, sino vengan a mi tabernáculo. ¿Qué más hacían estos pueblos aparte de presentar sus sacrificios? Lo que hacían estos pueblos aparte de presentar sus sacrificios, ¿sabes qué era? Beber sangre o rituales con sangre o comer sangre. Y más adelante lo voy a explicar por qué. Y en ese contexto Dios está diciendo, no quiero que actúen como ellos, no quiero que sigan esa misma línea que la mayoría hace. La mayoría que hacía, presentaba sus sacrificios a sus diversos dioses, a los cuales llama demonios, y también bebía de la sangre, ¿no? Entonces Dios está diciendo, no, no quiero que sean, porque Dios está llamando a un pueblo diferente. Sed santos porque yo soy santos. Está queriendo que su pueblo marque la diferencia frente a todos estos pueblos paganos que producto de su tradición comenzaron a hacer una y otros rituales más, ¿no? Y a eso podemos añadir incluso matanza de niños, sacrificio de niños, eh, comer sopa de un cabrito cocinado en su propia leche de la madre, por ejemplo, eh, o animal ahogado, cosas como esas que hacían como especie de rituales para agradar a sus dioses, ¿no? Entonces Dios, dentro de ese contexto, le dice, no quiero que coman sangre alguna, ¿no? Si aquel que lo hace le está diciendo, pondré mi rostro contra esa persona. Entonces, eh, definitivamente Dios está ordenando de una manera fuerte y le está diciendo, no hagan esto. Verso, y le da la explicación incluso, verso 11 dice, ¿no? Porque la vida de la carne es en la sangre está, y es interesante. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios había establecido que mediante el derramamiento de la sangre de estos animales inocentes en su altar que estaba dentro del tabernáculo, en el atrio, en el altar del sacrificio, el derramamiento de la sangre de estos animales significaba algo. ¿Qué es lo que significaba? La expiación, ¿no? La expiación por el pecado. Es decir, lo que significaba es de que la sangre de este animal inocente, la vida de este animal inocente, se está entregando a causa de mi vida, a causa de mi pecado. Que yo soy el que merezco estar
derramando mi sangre en ese altar. Yo soy el que merezco morir, pero un animal inocente está muriendo en reemplazo mío. Básicamente, y esa sangre derramada en ese altar representaba cómo es que esta sangre de este animal inocente estaba cubriéndome de mis pecados que me alejan de Dios. Entonces Dios había establecido esto para en cuanto a la sangre, ¿no? Y le está diciendo claramente, porque la vida de la carne en la sangre está. Pero debemos entender esta frase no como los pueblos paganos lo entendían. El pueblo pagano, mira lo que decía. Lo que el pueblo pagano decía, la vida está en la sangre, por lo tanto ellos bebían sangre, porque querían ser más fuertes, valientes en sus rituales, ¿no? Entonces querían tener más poder. Entonces ellos dicen, la vida está en la sangre y bebían esta sangre. Pero Dios no está diciendo eso. Si leemos bien la frase, lo que Dios está diciendo para Israel, que la vida de la carne en la sangre está. La vida de este animal está en su sangre. Y la vida solo corresponde a Dios. Y Dios había establecido que a este animal se le quite la vida y se derrame su sangre. ¿Para qué? Para una finalidad, para expiar los pecados del ser humano, para expiar los pecados del pueblo. De tal manera que cuando se derramaba esta sangre de este animal, vuelvo a decir, era un simbolismo, era una representación de cómo se le estaba quitando la vida, ¿no? Cómo es que este animal se estaba desangrando, se estaba muriendo a causa de qué? De la culpa del ser humano. Y lógicamente esto apunta mucho más allá, ¿no? Entonces, esto es la obra expiatoria que hacía Dios a través de estos sacrificios para su pueblo, ¿no? Pero que apuntaba a una expiatoria, a una obra expiatoria mucho más grande que iba a ser en Jesucristo, ¿no? Entonces, en otras palabras, está diciendo que la sangre representa la vida, ¿no? De tal manera que cuando uno pierde sangre, ¿qué dicen, no? ¿Qué dicen los médicos hoy en día? Está perdiendo sangre, necesitamos hacerle transfusión, ¿cierto? Porque eso incluso biológicamente una persona que pierde sangre está perdiendo la vida. Y si eso no lo detenemos, va a morir, ¿no? A eso lo llaman en medicina hemorragia, ¿no? Entonces, y básicamente eso es lo que estaba ocurriendo. La sangre representaba la vida. Pero en el contexto del tabernáculo representaba una vida inocente a causa de un pecador, ¿no? Eso es lo que básicamente representaba. Y Dios quiere que su pueblo entienda eso, que la sangre tiene un valor para Él, que Él es el que da la vida, Él es el que la quita, ¿no? Eso es lo que Él quiere que entienda. Entonces está prohibiendo que se consuma la sangre como esos pueblos lo consumían, lo tomaban, ¿no? Entonces le daban otra finalidad, ¿no? Entonces a la sangre, ¿no? Fuera de lo que Dios había enseñado, que era la expiación de los pecados. Pero el verso 12 va un poco más allá todavía. Mira lo que dice el verso 12. Por tanto, dice, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre. De tal manera que él está prohibiendo que el pueblo de Israel comiera sangre. ¿Por qué? Por lo mismo que lo que significaba para ellos. Para ellos, ¿qué significaba el derramamiento de sangre? Expiación de sus pecados. No solamente, no solamente significaba de que la vida del animal está en la sangre, sino mi propia vida incluso ha sido expiada por el derramamiento de la sangre de un animal inocente. Entonces, Dios le está dando un uso exclusivo a la sangre de este animal. Por tanto, está diciendo, no consumas, no lo hagas común, algo que Dios está santificando, separando para un principio, para una enseñanza, para una función específica que era la expiación. De tal manera que le está diciendo, no lo consumas, no consumas sangre. Entonces, ¿qué es lo que tenían que ellos hacer? Lo que ellos tenían que hacer es, cuando iban a consumir otros animales para su consumo, tenían que drenar toda la sangre del animal una vez matado. A eso luego más adelante se le conoce como la dieta kosher en Israel, ¿no? La dieta kosher. ¿Qué era la dieta kosher? Carne sin sangre, desangrado. Dejaban que toda una noche la sangre del animal degollado pueda drenar para que recién ellos lo puedan consumir, ¿no? Entonces eso se conoce como la dieta kosher, ¿no? Entonces era una carne prácticamente sin sangre, por así decirlo, ¿no? Sin sangre viva, ¿no? Sino después de un tiempo o toda una noche que dejaban a la intemperie
para que drene esa sangre, ¿no? De tal manera que ellos se cuidaban de todo esto. Ahora, tú dices, pero ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? ¿Cuándo cambia esto? ¿No? ¿Cuándo cambia? Pregunto, hoy en día el pueblo de Israel todavía eh, puede expiar sus pecados a través del sacrificio de un animal. ¿Qué dices? Definitivamente No. no, porque estos sacrificios, te vuelvo a explicar, son una sombra, una señal del verdadero sacrificio. Una vez venido Cristo, Él nos muestra que esta sangre de estos animales inocentes lo que hacían era bosquejear, lo que hacían era representar la verdadera sangre que se iba a derramar para la expiación de circuncidados y incircuncidados, de judíos y gentiles. Es decir, esto apuntaba a la obra expiatoria de Cristo. De tal manera que cuando Cristo viene, dice, Él es el que derrama su sangre por favor nuestro, ¿no? Segundo, ellos no pueden todavía hacer ni siquiera ya estos sacrificios porque ya ni templo tienen, como dicen, ¿no? En el año 70 su templo fue destruido. Y según la indicación del verso 1 al 10, ¿qué se nos había dicho? Que tenía que ser exclusivamente en el tabernáculo o más adelante que fue llamado templo, ¿no? Entonces ellos no lo pueden hacer en cualquier lugar. Definitivamente hoy en día ellos no pueden presentar sacrificios como obra expiatoria, porque la mayor expiación se ha dado en Cristo, ¿no? En Marcos capítulo 7, verso 9, la vez pasada también lo citamos, a Jesús, o en todo el capítulo 7, al Señor Jesús se le decía, ¿no? ¿Por qué tus discípulos comen sin haberse lavado las manos y todo lo demás? Y en el verso 19, el Señor Jesús dice algo interesante, dice, porque no entra dice, entra en su corazón, sino en el vientre, dice. No, todo lo que come, dice el ser humano, no entra en su corazón, sino entra al vientre y sale a la letrina, les dice, ¿no? ¿Acaso no es así? Les dice el Señor Jesús. No entra, o sea, lo que uno come, le está diciendo el Señor Jesús, no contamina en sí, porque eso no entra a mi corazón, sino a mi estómago y luego sale a la letrina. El Señor Jesús bien figurativo, ¿no? Bien eso. Es decir, se va al baño, le está diciendo. Todo lo que el hombre come no entra a su corazón, sino se va al baño. Tu estómago queda lo esencial y el resto se va al baño. Dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces el Señor Jesús dijo, puedes comer todo. Al final todo esto ha sido una representación de algo mayor. Y si el Señor prohibió, fue con un propósito, porque cumplía una función en aquel entonces. En aquel entonces representaba la expiación del ciudadano de Israel a través del derramamiento de sangre de estos animales inocentes. Aquel entonces representaba eso. Pregunto, ¿eso representa para un gentil? No. Nosotros vemos directamente el sacrificio de Cristo. Esa es la sangre expiatoria para nosotros. Entonces, por eso es que más adelante vemos en el libro de Hechos, ya capítulo 15, búscalo con calma, se da todo un caso, ¿no? ¿Por qué? De pronto Pablo está evangelizando en su primer viaje misionero, está evangelizando a gentiles, a personas como tú y como yo, que no eran judíos. Y de pronto dice, él vuelve a su iglesia de Antioquía y está contento por haber evangelizado a gentiles, ¿no? Había visitado las iglesias, toda la región de Galacia, y de pronto vienen hermanos judíos de la iglesia de Jerusalén y vienen y dicen, no, pero es necesario que ustedes se circunciden para realmente ser salvos. Y ponen la circuncisión como condición para ser salvos. Y eso no le parece bien a Pablo ni a Bernabé. Y hubo un desacuerdo tal que se van a la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, los discípulos del maestro, ¿no? Van a la iglesia de Jerusalén a resolver este asunto para que de una vez por todas esto quede claro. Y cuando van a la iglesia de Jerusalén, interviene Pedro y Pedro dice, pero si yo mismo tiempo atrás he ido a la casa de un gentil llamado Cornelio y he visto cómo el Espíritu Santo ha descendido sobre gentiles y ellos no necesitaron cumplir la ley, ellos no necesitaron circuncidarse, ¿no?
que la circuncisión que era como una orden mayor a esta incluso, al comer sangre o no comer sangre. La circuncisión era un requisito para ser considerado judío. Entonces él dice, no necesitaron circuncidarse y el Espíritu Santo vino sobre ellos, les dice. Y previo a esto, Pedro había visto una visión donde Dios mismo descendió, dice, un lienzo del cielo y les mostró todos los animales que en Levítico se nos había prohibido, en la dieta de Levítico capítulo 10, y él le dice, y Dios le había dicho, mata y come. Y él dijo, yo jamás he comido cosa inmunda, no puedo comer chancho, no puedo comer mariscos, porque eso prohibía Levítico. Y Dios le dice, mata y come. No llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. No llames tú común a lo que yo ya hice limpio. El Señor Jesús en su sacrificio, todo esto simplemente ha aperturado y ha dicho, yo soy la consumación de todas aquellas prohibiciones, todo que se daban con un propósito para su pueblo, para aquel entonces, pero el Señor Jesús ya lo cumplió. Por eso es que Pablo, en su carta a Colosenses, mira lo que dice. En el capítulo 2, verso 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Que nadie los critique, que nadie los condene. Dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y lo que Pablo dice, que Cristo lo cumplió todo. Todo esto simplemente era una sombra de Jesucristo, porque tenía un significado en su momento, pero que Cristo ya vino. Y es por eso que Cristo, o el Señor, cuando ahora se le manifiesta el Santo Espíritu a Pedro en la azotea, cuando va a ir a la casa de Cornelio, le dice, ¿no? Mata y come, lo que yo he limpiado tú no lo llames inmundo. Es decir, ya aperturé. Y en Marcos capítulo 7 ya ha dicho él, ¿no? Él decía, haciendo limpio, dice, todos los alimentos. Es decir, con esto aperturó, come de todo. ¿Cuál es el problema? Ya no hay ningún problema, porque lo que contamina no es lo que entra, al final entra y va a la letrina. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Y el Señor Jesús lo dice de manera explícita, ¿no? Y entonces esto que está ocurriendo en Hechos, capítulo 15 y toda esa controversia, no solamente entonces participó Pedro, sino también dice participó Jacobo, el hermano de Jesús, ¿correcto? Que era una autoridad en la iglesia de Jerusalén. Y Jacobo también dijo, ¿saben qué, hermanos? Desde los profetas estaba escrito que los gentiles también iban a venir al Señor y que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre ellos. Es decir, que iban a ser salvos sin necesidad de cumplir la circuncisión. De tal manera, él dice, ¿cómo vamos a ponerle yugo a estos gentiles si nosotros mismos no podemos cumplirlo? De tal manera que ellos escriben una carta en el concilio de Jerusalén y Pablo, Bernabé y acompañado de dos hermanos judíos, Silas y José, si no me equivoco, bueno, pero ellos dicen, descienden a la iglesia de Antioquía con esta carta, ¿correcto? Enseñando, diciendo que no es necesario ser circuncidado para ser salvo, que la salvación es por gracia y por fe en Jesucristo. Pero dentro de esta carta se les da tres recomendaciones. Una de las recomendaciones fue la siguiente: solamente cuídense de no comer ahogado, cuídense de la idolatría y cuídense de comer sangre. Y tú dices, ¿ya ves? Sí, pero dice, claramente dice, les dan esa recomendación diciendo, cuídense de hacer esto para no provocar a los hermanos judíos. Es decir, a los cristianos judíos que se habían convertido y querían seguir cumpliendo estas ordenanzas, esta tradición, no para salvación, sino como parte de sus leyes. Entonces le dice, cuídense de comer esto para que haya armonía cuando ustedes vayan a evangelizar y encuentren a otros judíos como ustedes. Pero no les dice porque de lo contrario están pecando. No les dicen porque si no, no son salvos, sino le dicen para que haya armonía, para que esto no haga distinción con los judíos. No porque esté mal, sino en otras palabras, por amor al prójimo, por amor a la iglesia, para que no haya divisiones. Y en ese contexto. Y es por eso que Pablo luego en su carta a los romanos, que vamos a estudiarlo en algún momento, el capítulo 14, hace una aclaración en cuanto a por qué es que de pronto
En algún momento tú te puedes retener de no consumir ciertos alimentos, no porque estén prohibidos, va a decir Pablo, sino por amor al prójimo. Mira lo que dice Romanos 14, verso 1 al 3, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ah, tú sí comes carne, o digo, tú sí comes chancho, tú sí tomas sangre, que ya no, entonces para no entrar en contienda. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come solo legumbres. Es decir, legumbres se está refiriendo a los judíos, ¿no? Que no querían comer ningún tipo de carne, no querían comer sangre y simplemente decía, no, solamente legumbres, somos vegetarianos, por así decirlo, ¿no? Pero dice otros, comen de todo, ¿no? Pero el que es débil come solo legumbres, ¿te das cuenta? Y Pablo lo está viendo como que aquellos que tienen ese temor de comer cosas que el Señor ya había hecho limpio, cosas que la iglesia ya había dicho en Hechos capítulo 15, dale nada más, cosas que Pablo mismo también había dicho, que nadie nos condene por comer o beber o por días de reposo, si cumples, no cumples el día sábado. Él está diciendo simplemente, si hay personas que quieren de alguna manera cumplir eso, bueno, son débiles en la fe y hay que tener amor de ellos. Lo que dice el verso 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En otras palabras, ¿entre quiénes había esta fricción? Entre los judíos y los gentiles. Los gentiles son los que comían de todo, incluso la mushinka, ¿no? O el relleno, ¿correcto? Mientras que los judíos son los que se privaban de esto. Entonces Pablo está llegando a algo práctico y está diciendo, el que come, es decir, ¿no? El gentil que Exacto. sí come, no juzgues al judío diciendo, ah, tú por qué no comes, debes de comer, qué cosa, eres un inmaduro, no entres en contienda. Y está diciendo al mismo tiempo, y el que no come, el que dice, no, pero para mí, ¿sabe qué? Yo creo que no, eso es pecado. Bueno, ya, si es cuestión de conciencia, si para ti es así, simplemente no juzgues al que sí come. Entonces, mis hermanos, yo mañana voy a comer mi relleno, espero que no me juzguen. El verso 21 del mismo Romanos, capítulo 14, mira lo que dice. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Te das cuenta? Si es posible privarte de comer esas carnes, chancho, o quizás el relleno, o la sangrecita, para no ofender a tu hermano, qué bueno, porque estás pensando más en el hermano que en tu propia vida. Entonces, lo que Pablo está diciendo en el verso 21 es, ¿no? Bueno es no comer ni beber vino, incluso ahí entra el vino, ¿no? Pastor, ¿se puede tomar o no se puede tomar vino? Bueno es no hacerlo, comer carne, ni beber vino, ni nada. Aquí estaba todo lo demás, ¿no? O sea, guardar el día sábado, estaba el tema de la sangrecita y todo lo demás. Ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Es decir, por amor a tu hermano, no lo hagas. Eso es bueno, porque está primando la comunión con tu hermano más allá que saciar tu apetito. Entonces, como se dice en otras palabras, en lenguaje sencillo del pastor Anderson, no lo hagas para sacar cachita, porque no es así. Si vas a comer tu rellenito y tú sabes que esto puede ofender a alguien o puede ser pie de tropiezo para alguien, hazlo en tu casa, no frente a un débil en la fe que podría decirte, oye, eso está mal, el pastor está comiendo relleno, porque a medio mundo no vas a estar explicando esto, ¿no? Entonces Pablo dice, bueno es no hacerlo. Verso 22 dice, ¿tienes tu fe? Pregunta Pablo. Tenla para contigo delante de Dios. Si tu fe dice, normal, la Biblia, Dios lo ha limpiado, Jesús lo ha limpiado, Pablo lo dijo, yo sé que no tiene nada de malo, entonces dice, tenla para contigo delante de Dios. Pero no lo hagas, vuelvo a repetir, para ofender a los demás. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Yo apruebo, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Que comer chancho no tiene nada de malo. Bienaventurado, si tú apruebas que no está bien porque la palabra de Dios te ha dado ese entendimiento que no tiene nada de malo comer chancho, comer sangre, hazlo. Qué bueno, bienaventurado eres.
Pero vuelvo a repetir, no lo hagas para ofender a los demás. 23. Pero el que duda sobre lo que come, pero si hay alguien que todavía tiene dudas en cuanto no me convence la enseñanza, el pastor Anderson, nada, no, para mí que Levítico dice que no debo de comer, por lo tanto, si no Dios me va a cortar de su pueblo. Bueno, dice, ¿no? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, dice, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si yo estoy dudando y creo que es pecado comer sangrecita y aún así lo hago, estoy pecando a causa de mi conciencia. Entonces, si yo creo que está mal, no lo hagas, entonces, dice Pablo. No lo hagas. Pero si tú crees y te ha mostrado la palabra de Dios que está bien, hazlo, tranquilo. Pero solamente cuidémonos de hacer todo por amor al débil. Por eso que en su carta a los Corintios dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Correcto, mis hermanos? Entonces, esto tuvo un cumplimiento, tuvo la prohibición de comer sangre, tuvo un contexto. Era porque esta sangre servía de expiación por los pecados del pueblo, ¿correcto? O del ciudadano. Entonces, y se le había separado exclusivamente para eso. Pero una vez venido Cristo, todo eso ya fue, como se dice, ¿no? Ya pasó. Era simplemente sombra para lo que Cristo iba a hacer. Pero qué interesante es ver cómo es que de alguna manera Dios hace que el pueblo honre esta sangre que representaba la expiación de los pecados del pueblo, ¿no? Que el pueblo pueda honrar y no tenga en poco esta sangre. ¿Cuánto más ahora debemos de honrar la sangre de Cristo? Porque hoy en día hay otras maneras de pisotearla. Hoy en día hay otras maneras de deshonrar la sangre de Cristo. Ciertamente no la podemos comer ni beber, pero con nuestras actitudes muchas veces deshonramos esa sangre preciosa que se derramó. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero verso 13 dice, y cualquier varón de los hijos de Israel, volviendo a Levíticos, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, dice, que cazare animal o ave que se ha de comer. Entonces, ¿qué pasaba si de pronto tú cazabas un animal, un ave, que sí se puede comer? Porque en la prohibición de la dieta, en Levítico 10, no todo estaba prohibido, ¿no? Había ciertos animales que se podían comer. Entonces, ¿qué pasa si tú cazabas esta ave, este animal que sea de comer, dice? ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Tenían que derramar su sangre y la cubrirían con tierra, dice. Es decir, tenían un respeto por la sangre de este animal. Entonces es una instrucción. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, porque esta sangre para ellos tenía un significado de expiatorio. Entonces le está diciendo, derrama la sangre de ese animal y tápala con tierra, ¿no? Cúbrela con tierra. Y así vas a evitar que otros vengan y de alguna manera pisoteen esa sangre o de alguna manera profanen esa sangre haciendo sus rituales o consumiéndola o de alguna manera se contaminen con esa sangre de un animal que ya ha sido cazado, ¿no? Entonces, básicamente harían eso. Tú dices, pero ¿cómo van a enterrarla, no? O sea, con, al menos, no sé, lo echarían al río, porque la tierra es sucia, podría decir uno. Tranquilo, ¿no? La tierra, en realidad, la tierra es de donde nosotros vinimos, ¿no? Y de alguna manera, la sangre de este animal representaba la vida que Dios había de este animal y cómo esta vida volvía al polvo del cual ha sido hecho también el animal, ¿no? Porque las tierras, cuando vamos a la creación, los animales, dicen, salían de la tierra, ¿no? Entonces es algo interesante en el que podemos ver esto de aquí. Y a veces nosotros decimos, pero, oye, pero no había otro método para desaparecer esta sangre, ¿no? Yo le echaría al río, dice, no, pero bueno, Dios está diciendo que es la tierra. Y el río contamina a otros animales y ahora, quiero que entiendas algo. La tierra es menos, ¿qué te podría decir? Menos impura que nosotros en realidad. ¿Y usted por qué dice eso? O sea, ¿quién es el que cometió pecado? Fue el ser humano. La tierra no. La creación habla de nuestro creador. Esto me recuerda un poco a cuando dice, no sé si ustedes han escuchado de Usa, ¿no? Más adelante, cuando vemos el rey David dice, hace trasladar el arca del pacto, ¿correcto? Hace trasladar el arca del pacto y solamente podían cargarlos con sus varas los de la tribu de Leví. Y Usa no era de la tribu de Leví. Y cuando dice el arca del pacto estaba tambaleando y estaba a punto de caerse, ¿a dónde? A la tierra, pues, ¿no?
hacia el suelo. Usa corre y pone su mano, como diciendo, el arca del pacto no se puede contaminar con esta tierra, ¿no? Pero eso le costó la vida a Usa. De alguna manera, Usa estaba más contaminado o era más impuro que la propia tierra. ¿Me dejó entender? Cuando Dios va a mandar establecer en Éxodo el tabernáculo, no hace que su tabernáculo esté en contacto directo con la tierra, sino le hace basas o bases de plata, de cobre, que significan pago, redención. Entonces es interesante todo ese detalle, ¿no? Entonces Dios, o sea, no lo vamos a ver como nada malo o cómo lo van a cubrir con tierra, ¿no? La tierra es menos impura que tú, ¿no? Entonces, a que venga otro ser humano, otra persona y toque de esta sangre y beba y profane esta sangre, preferible tápala con tierra, ¿no? Entonces está dando una instrucción y vemos nuevamente cómo está honrando la sangre de estos animales, ¿no? Porque la vida de estos animales estaba en su sangre, ¿correcto? Verso 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre, dice. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Entonces, nuevamente, ¿no? Porque esto representa la vida que Dios les daba a estos animales y estos animales eran como ofrenda expiatoria, ¿no? Para el ser humano. Cualquiera que la comiera será, dice, cortado, ¿no? Entonces, nuevamente, Dios es contundente con su instrucción. Verso 15 dice, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por la fiera, ¿qué es un animal mortecino? Un animal mortecino era un animal moribundo, a punto de morir, ¿correcto? Puede ser por causas naturales o también porque fue despedazado, como por una fiera, ¿no? No necesariamente lo cogiste en una casa diciendo, hoy ya me ha antojado comer tal cosa y voy a ir a cazar. No, simplemente era un animal que estaba a punto de morir o simplemente había sido cazado por una fiera. Dice, cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por la fiera, dice, lavará sus vestidos y a sí misma, dice, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. De alguna manera, si tú comías un animal con estas características, ¿qué es lo que hacía? Te volvía impuro nuevamente ceremonialmente. Por eso habla nuevamente de lavarte, lavar tus vestiduras y eras inmundo hasta la noche. Hasta esa noche tú no podías frecuentar al tabernáculo, eras impuro ceremonialmente, ¿no? Entonces, dice 16, y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Esto es rebeldía. Dios está dando una instrucción de que esto, si tú llegase a comer un extranjero o un natural de este tipo de animal, bueno, puede comerlo, pero recuerda, eres impuro o inmundo ceremonialmente. Pero si tú te resistes a lavarte, dices, no, no tiene nada de malo, ¿cuál es el problema? Llevas su iniquidad, es decir, eso es rebeldía, ¿no? Y definitivamente habría consecuencias, ya no tanto porque comiste en el animal, sino por la actitud de rebeldía que tienes contra lo que Dios estaba estableciendo, ¿no? Entonces, mis hermanos, toda esta porción nos ha hablado bastante de la sangre, ¿no? Ahora, pero te vuelvo a repetir, todo esto es una ventana para ver la sangre de Cristo, que es la verdadera sangre expiatoria, a lo cual apuntaba, ¿no? Y tengo unos cuantos pasajes en la Biblia, si deseas lo vas anotando, yo lo voy a ir leyendo, donde vamos a ver claramente que todo esto apuntaba a la sangre de Cristo. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y tú dices, pero pastor, ahí no dice sangre, pero dice para dar su vida. ¿Y la vida está dónde? En la sangre, ¿no? En la sangre de Cristo. Marcos 14:24 dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Jesús, la noche que fue entregado, instituyendo la Santa Cena, dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, del mejor pacto al cual se refiere el libro de Hebreos, ¿no? El pacto al cual apuntaban todo lo que hemos visto en Levítico, en Éxodo, Génesis, todo esto apuntaba a este nuevo pacto, al mejor pacto, que iba a ser sellado con el derramamiento de la sangre de quién? De Jesús. Dice que es derramado por muchos.
por muchos que habían de creer, como tú y como yo. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos justifica. Y cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de su vida entregada en la cruz. Y él fue atravesado por una lanza, ¿no? Y derramó su sangre preciosa en una cruz. Y en esa cruz fuimos justificados por el derramamiento de su sangre. Entonces, la sangre de Cristo nos justifica. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo nos redime. ¿Qué nos redime? Nos rescata. Es el pago por cada uno de nosotros. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí misma sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo nos limpia. Esta sangre sin mancha. Y no solamente nos limpia, sino dice, limpia nuestra conciencia para ahora sí poder servir al Dios vivo. Fuera de Cristo no hay manera de poder servir al Dios vivo. Fuera de Cristo voy a servir a cualquier otro demonio, como decía, a cualquier otro Dios, a cualquier otro ídolo, pero no realmente al Señor. A eso es lo que lo llama a adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque solamente en la verdad que es Cristo, solamente bajo la guía de su Espíritu Santo vamos a poder adorarle realmente al Dios vivo, ¿no? Verso 22 de Hebreos 9 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo no hay remisión de nuestros pecados. En su sangre hemos sido redimidos nuevamente. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No hemos sido rescatados, dice, con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la sangre de Cristo, en su derramamiento, hemos sido rescatados. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia, ¿no? Entonces, todo esto apuntaba a la sangre de Cristo, a que Él iba a entregar su vida en esa cruz. Mismo Apocalipsis 1:7, mira lo que dice. He aquí que vienen con las nubes, dice que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Todos los que lo traspasaron, ¿no? Dice, van a hacer lamentación por el que derramó su sangre, ¿no? Porque cuando fue traspasado hubo derramamiento de sangre. Entonces, en la sangre de Cristo tenemos vida. Somos rescatados, justificados, redimidos, limpiados, perdonados. Todo esto que vemos en Levítico para expiación del pecado del pueblo apuntaba a lo que Cristo iba a hacer con cada uno de nosotros. Jesús mismo, cuando estuvo con sus discípulos, él mismo, en Juan 6:53, lógicamente en sentido figurado, les dijo lo siguiente, ¿no? Jesús les dijo, mira, en Juan 6:53 les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y esto le está diciendo Jesús a sus discípulos que eran judíos. Y ellos como judíos podrían decirle, Señor, ¿qué nos crees, caníbal? ¿Para comer tu carne? ¿Para beber tu sangre? Definitivamente no lo está diciendo de manera literal, les está diciendo de manera figurativa, que si ellos no creen, siendo judíos, no creen en la obra expiatoria que él iba a hacer en la cruz, no tenían vida en sí. La única manera de tener vida eterna en perfecta comunión con Dios es creyendo en que en su sangre, que representa la entrega de su vida completa,
del Señor Jesucristo en la cruz, la verdadera obra expiatoria. Y esa somos la iglesia, los que hemos sido redimidos, perdonados, justificados, limpiados y tenemos vida por el derramamiento de la sangre de Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y si yo quiero seguir viviendo en mi pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús porque he entendido esta verdad. De tal manera, yo hoy día posteé en el Facebook, quizás algunos lo leyeron, ¿no? Todos tenemos vida eterna, pero vida eterna en perfecta comunión con el Padre eterno, solamente si creemos en la obra y en la persona de Cristo. De lo contrario, si yo niego esta verdad y me resisto a creer en esta verdad y trato de hacerlo en mis formas, en mis rituales, en mi forma de pensar, siendo bueno en mis obras, en lo que fuese, lo único que estoy haciendo es acumular perdición eterna, del cual nos habla también la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿a qué? ¿A hacer un tour? No, a entregar su vida, a derramar su sangre para expiarnos de nuestros pecados, para que todo aquel que cree en esta obra preciosa, que Jesús es el Hijo, la persona de Cristo, y que Jesús ha hecho todo esto, remisión, justificación, perdón, darnos vida, rescatarnos, ha hecho todo esto cuando entregó su vida en la cruz, y yo creo en esta verdad, tengo vida eterna y ya no me pierdo por la eternidad. Ciertamente, todos tenemos vida eterna, pero muchos en perdición o en condena eterna, pero los que hemos creído en perfecta comunión con el Padre, porque nuestros pecados han sido perdonados. De tal manera, mis hermanos, que nadie te juzgue por comida, por bebida, por día, si es que realmente has puesto tu mirada en Cristo, que es el cumplimiento de todas estas sombras del cual nos habla el libro de Levítico. Y no es que no sean importantes, son importantes para poder comprender lo que Cristo realmente ha hecho en nuestra vida. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, porque es necesario, Señor, recordar constantemente, Señor, tu obra preciosa en la cruz, Señor. Cómo es que tú entregaste tu vida sin tener culpa, Señor, siendo santo, 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 Señor. Permitiste que tu sangre sea derramada, Señor. Y nadie te arrebató la vida, Señor, sino tú la entregaste por nosotros. Tú estuviste dispuesto a derramar tu sangre preciosa, Señor. Tu sangre inocente y pura, Señor. Y cuánta razón tiene Pablo, Señor, cuando dice que hemos sido comprados por tu sangre preciosa, Señor. Que tú mismo lo has pagado, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor, tu sangre preciosa. Así como este pueblo, Señor, de Israel, debía de honrar la sangre de los animales por el cual ellos eran expiados, Señor, cuánto más nosotros, Señor, debemos de valorar esta salvación, Señor, esta redención, esta expiación, tu sangre preciosa, Señor. Y a veces la pisoteamos, Señor, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de pensar, con nuestras dudas, con nuestras debilidades, con nuestra vida inconstante. Muchas veces la pisoteamos, Señor, y no entendemos que tú has pagado un precio, Señor, y que esa gracia que el cual tú nos regalas, Señor, a ti te ha costado tu propia sangre, Señor. Ayúdanos a vivir valorando eso, Señor, y siendo agradecidos contigo en todo momento, Señor. Bendice a tu iglesia, a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.